Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de regreso esta mañana en Voces y Sentimientos de Puebla. Tengo el gusto de platicar nuevamente con nuestra amiga Judith Castillo de la Fundación Regala Vida y con Jimena Rey de Estudiantes Universitarios por la Vida también de la UPAEP. Jimena, estábamos comentando ya justo antes de irnos al corte algunos aspectos importantes de la donación respecto de médula ósea, que es en lo que más se enfoca la organización que tú representas. Me llama mucho la atención lo difícil que es encontrar compatibilidades para poder hacer una donación de este tipo. Nos explicabas que generalmente solo un 30% de las personas que requieren algún trasplante de este tipo encuentran compatibilidad con alguien cercano, alguien de la familia. 70% tienen que recurrir a donantes no relacionados y se crea un registro nacional e internacional de donadores. Ustedes como asociación ya han registrado 145 en un año, 155 en otro, más los que digamos en un momento dado se registren como posibles donadores de médula ósea. ¿Es correcto? Sí, bueno, quisiera también añadir un poco a ver. En esta cuestión de la compatibilidad. Ajá. Que también varía de acuerdo al grupo étnico al que pertenezca la persona que requiere el trasplante. Se dice que las posibilidades de encontrar dentro de un registro de donadores no relacionados de una persona tiene de 1 a 100 a 1 en 1 millón, de acuerdo al grupo étnico al que pertenezca. Esto depende de 2 razones. Una, cuántas personas de ese grupo étnico están registradas. En el caso de la raza blanca caucásica, debido al gran número de personas registradas, tienen hasta un 90% de probabilidades de encontrar a alguien compatible. Pero en otros grupos mucho menos representados en el registro, como pueden ser indígenas de la Sierra Norte o de alguna otra zona en donde no haya acceso a este tipo de registros, pues la probabilidad de encontrar a alguien compatible es mucho más baja. Y seguramente se circunscribiría a justamente los que pertenecen al mismo grupo étnico, ¿no? Claro, también. Porque difícilmente se encontraría de alguien de, digamos, del segmento indígena, de cualquier cultura indígena de todo el mundo, entre los blancos caucásicos difícilmente habría compatibilidad, ¿no? Claro, también por la variabilidad genética. Entre más combinada esté la raza, debido a las mezclas, por ejemplo, México, un país con una variabilidad genética impresionante. Que hasta en eso somos ricos, ¿no? Sí, solo que por un lado nos hace un poquito más complicado encontrar a alguien compatible. Por haber tanta mezcla de razas es un poquito más complicado, pero bueno, todo es cuestión de registrar a muchas más personas. En nuestro país solo hay cerca de 15.000 personas registradas en un universo de más de 100 millones de habitantes, claro. Lo cual, bueno, es un registro aún pequeño para el tiempo que lleva en existencia. La Fundación Comparte Vida se formó en 1998 y, bueno, apenas llevamos 15.000 donantes, pero, bueno, con miras a crecer cada día más. Respecto al número que comentabas, pues bueno, en las 2 campañas como Día Universitario del Donante han sido cerca de 300, pero en total de la UPAEP hemos registrado a 726 personas en 5 campañas distintas, 2 días universitarios del donante y 3 campañas individuales. En el TEC de Monterrey registramos 65 personas y en la UDLA, a través del grupo Rotarac, que es el grupo rotario, otras 70 personas. Digamos que es el sector juvenil de los rotarios, ¿no? Exactamente, el grupo juvenil de los rotarios, dando un total de 861 personas registradas a través del esfuerzo de Estudiantes Universitarios por la Vida y de las campañas realizadas en universidades en el estado de Puebla. Oye, Jimena, platícanos un poquito. Cuando alguien es invitado a ser donante o posible donante, porque para que sea donante pues necesita encontrar a alguien que lo requiere y que sea compatible, ¿no? De entrada. Pero cuando a alguien lo invitan para que sea posible donante de médula ósea, ¿qué es a lo que se va a enfrentar? Cuando alguien dice, bueno, sí, ya quiero donar, y le dices, ¿por qué no donas médula ósea? Que la gente sepa qué es lo que va a donar exactamente, ¿no? Ya explicábamos, de entrada,
no es nada que ver con la médula espinal. Ya, eso ya quedó claro. Hace rato comentaba Judith, por ejemplo, que pues obviamente tiene que ver algo con los huesos, pero que también ya se puede hacer a través de algo de sangre. Así es. ¿Qué es lo que dona realmente a alguien que dice, bueno, sí, yo sí puedo ayudar a alguien porque hay compatibilidad con la médula ósea que yo tengo? ¿Qué es lo que va a donar exactamente? ¿Cuál es el procedimiento al que tiene que someterse en un momento dado? ¿En qué le perjudica? Si es que hay algún factor de riesgo, como hemos platicado en otros tipos de trasplantes lo hay, para tener un poco más de información sobre el tema. De acuerdo, pues primero que nada, cuando una persona quiere registrarse como donador de médula ósea, debe tener una edad entre 18 años hasta 65 años y debe estar saludable, no tener ninguna enfermedad infectocontagiosa o alguna enfermedad grave que imposibilite el trasplante. Cuando esta persona desea registrarse, se le toma una muestra de sangre pequeña y se llena un consentimiento informado en donde se le informa sobre qué es la donación, cuáles son los pasos, qué es lo que uno se compromete o no se compromete cuando uno se registra. En muchas ocasiones, en la gran mayoría, nuestra participación dentro de un registro de donantes de médula ósea termina ahí, porque como habíamos hablado, debido a que la compatibilidad es pues tan complicada de encontrar, pues muchas personas simplemente están registradas a la espera de si alguna persona en México o en el mundo requiere ese trasplante, pues estar disponibles para donar. Cuando uno se registra, no necesariamente, si llegase a darse la compatibilidad, se va a realizar el trasplante. Esto es porque uno se registra hoy, pero lo pueden llamar mañana, en 6 meses, 10 años, 20 años, y las circunstancias que vayan a ser dentro de 6 meses o 10 años, pues no las conocemos. Por eso el registro únicamente lo que permite es que los pacientes que lo necesiten puedan encontrar a gente dispuesta a donar, pero no significa que uno va a llevar a cabo la donación. Exacto. Por eso decía, como posible donante, porque uno se inscribe en este registro con el ánimo de si es necesario dar esa donación. Pero como nos está explicando Jimena, eso no implica que cuando alguien se registra, en automático haya alguien quien requiera la donación. Digo, de hecho, debe ser muy pocos los casos de alguien que ya está esperando y alguien llega al registro y dice, así somos compatibles, ¿no? De hecho, es muy poco habitual. Y bueno, respecto al trasplante, en caso de que algún paciente lo requiere y resulta que es compatible, se le llama al donante, se le vuelve a preguntar si desea proseguir con la donación y se le hacen estudios para corroborar que el donante está en condiciones de serlo en ese momento. En caso de que el donante sí esté saludable, cumpla con los requisitos y todo sea seguro tanto para él como para el receptor, se procede a la donación. Como decía Judith, desde hace más de 10 años se utiliza un método que se llama aféresis. La aféresis, que bueno, simula un poco el procedimiento para donar plaquetas, que probablemente platicarán en otra ocasión que vengan el Club de Donadores del Niño Poblano, consiste en extraer sangre de un brazo, del brazo, filtrarla por una máquina que en el caso de las plaquetas, pues se queda con las plaquetas. En el caso de la médula ósea, lo que se hace es extraer las células progenitoras hematopoyéticas. Estas son las células que son capaces de producir más células de la sangre. Ahora sí estamos aprendiendo. A ver, ¿cómo se llaman estas células, por favor? Por eso seguimos llamándole médula ósea, pero el nombre real ahora del trasplante para este tipo de enfermedades es trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Progenitoras hematopoyéticas. De hecho, es por cuestiones de que es más simple decir médula ósea, pero lo correcto... Sí, queda claro, es mucho más fácil decirlo y lo tenemos ya tan habituado en el léxico, digamos, más coloquial que el otro, ¿no? Sí, es que antes células progenitoras el método antes del trasplante era con una jeringa, con una agujota en el hueso más grueso que tenemos, que es el de la cadera. Al donante se le a través de esta aguja, ¿no?, que se funcionaba en el hueso, se sacaba el centro de la médula, ¿no? Y de ahí, bueno, ya venía un proceso del trazado para obtener estas células, que se trasplantaban a través de la sangre al paciente. Pero ahora ya no es necesario pasar
hacer esa función en la cadera. Ahora Oye, pues esto directamente es importante que lo compartamos con nuestros amigos del auditorio, porque a lo mejor algunos de ellos en otro momento les habían hecho la invitación a ser donantes y cuando les explicaban, oye, te vamos a poner una aguja de este tamaño y te vamos a sacar, decían, Sí, no, ¿sabes no, qué? sí. Gracias, Sí. pero Claro. No, y no, ese voy a era sentir peor. quirófano y todo, y bueno, pues siempre hay había un riesgo, desdoloroso, ¿no? De hecho, era con anestesia general, Ajá. porque bueno, el procedimiento es doloroso y después, unos días después, pues el paciente todavía tenía cierto dolor de la punción. Este procedimiento sí se realiza en algunos casos en los que el donante no sea candidato a la féresis porque sus venas no sean adecuadas o algunas circunstancias sí, pero estos casos son los mínimos. Actualmente la féresis ha sustituido esta punción, por lo mismo porque es un procedimiento más sencillo, tanto para el donante y bueno, para el receptor de la misma manera es igual de efectivo. Así que... Hombre, pues qué bueno que hay tanto avance tecnológico en la medicina, ¿no? Porque me imagino de entrada que reduce costos también incluso. Pues no es lo mismo tener que disponer de quirófano, anestesista, todo lo que necesitan para poder hacer, o se necesitaba para poder hacer la punción, todo lo demás. Y, pues oye, ¿qué es? Como ir a hacerse unos análisis, ¿no? Digo, también debe implicar todo un costo hacer el procedimiento de la féresis posteriormente, pero en el caso concreto de cómo extraer, pues ya no es tan complicado, ¿no? Pues les voy a pedir que vayamos a otro corte, a otra pausa, y si les parece, regresando, que pudiéramos platicar de, por ejemplo, en Puebla, aparte de acercarse con ustedes del grupo de estudiantes universitarios por la vida, o vida, para registrarse como posible donante, ¿a dónde más se puede acudir? ¿En qué hospital se sabe que pueden dar más información sobre el tema? Que a lo mejor alguien dice, bueno, a lo mejor los de la fundación me dicen toda esa parte bonita de que no me voy a tardar mucho en hacer una donación ni nada, mejor voy al hospital y que me digan realmente cuánto tiempo voy a estar ahí, cosas así, ¿no? Darle un poquito más de información a los amigos del auditorio, pero después de la pausa, si nos hacen favor. Regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.